Es una cirugía compleja, muy compleja, de hecho demorada. El tiempo quirúrgico es determinante, entre más rápido hagamos la cirugía va a ser mucho mejor para el paciente. La cara y el cuello, cabeza y cuello son lugares muy irrigados, muy enervados. El espacio quirúrgico se convierte en espacios de 2 o 3 centímetros para manipular cualquier cosa. Existen algunas complicaciones que pueden determinar incluso la vida del paciente, entre ellas problemas musculares y problemas neurológicos. Cuando sometemos a un caballo de gran peso a mantenerlo acostado durante periodos largos de tiempo. Entonces la manipulación, el acceso, la visibilidad es difícil, es compleja. Alicia es una yegua criolla colombiana de aproximadamente 72 meses de edad. Lleva con su actual propietario alrededor de 1 año. Es una hija de Caruso del Viento, en una hembra que antiguamente fue propiedad de nosotros, Linda Estampa de Santillana. Ella es una yegua trotona galopera que es apta como vientre en cualquier criadero, sería muy útil. Esta yegua es una yegua supremamente mansita. En la yegua monta mi hija que tiene 11 años. Mi esposa se amaña mucho en ella y es la yegua en que generalmente salgo a montar yo. Es una yegua muy amañadora, una yegua que nunca le hace uno un extraño. Es una yegua que es muy dócil, no tiene problemas de riendas. Es una yegua ideal para tenerla en una familia que le gusten los caballos y disfruten montar. Nosotros nos dimos cuenta que la yegua estaba enferma más o menos a los 2 meses o mes y medio de haberla traído. La yegua empezó a supurar por la parte derecha debajo de la quijada. Inicialmente pensamos que tenía un problema de moco o que le había reventado y no le paramos inicialmente muchas bolas. Inicialmente el propietario siguió las recomendaciones de un veterinario y empezó una terapia fuerte antibiótica con una cefalosporina de segunda generación, pensando resolver con esto el problema. La terapia continuó normalmente, pero la secreción nunca llegó a desaparecer completamente. A medida que empezó a pasar el tiempo, vimos que le supuraba más y más y más, entonces ya quisimos traer a un profesional, un veterinario que nos indicara qué podía tener. Y nos dieron más o menos un diagnóstico y ya fue cuando recurrimos a la especialista en esto, que es la doctora Paula Vélez, y ella nos dio la indicación de cuál debería ser el procedimiento de seguir con la yegua. Fue en ese momento cuando realizamos un diagnóstico radiológico en el cual pudimos evidenciar que la lesión tenía un origen más o menos muy cercano a las raíces de los molares de ese lado, más concretamente del primero y del segundo molar inferiores derechos. Era muy importante operarla porque podía en un momento dar una osteomielitis, una fractura del hueso y una pérdida del ejemplar. Hay riesgos, como en cualquier cirugía, de tener hemorragias, de tener daños nerviosos o neuronales. Tenemos riesgos de probablemente un edema mayor, un edema considerable, pero la idea es que de no solucionar el tema dental, muy probablemente desencadena en una osteomielitis y en un daño a nivel óseo importante. La osteomielitis es una infección, una alteración bacteriana al hueso y lo que hace es diseminarse y prácticamente dejar inmóvil o con un gran daño a la mandíbula. Entonces los riesgos están inminentes de la cirugía, pero es el único procedimiento seguro que hay para evitar que continúe y se lesione más la rama de la mandíbula. Luego de que la veterinaria vino y vino el radiólogo y se tomaron las impresiones, llegamos a la conclusión que se debía hacer la cirugía. Verificamos que este orificio tenía origen
alrededor de las raíces de uno de los molares inferiores derechos. ¿Esto qué indica? Indica que probablemente haya tenido un proceso de daño pulpar que está generando la salida de este material purulento y que probablemente de no hacer un tratamiento adecuado terminemos en osteomielitis o en un daño mayor involucrando más estructuras dentales. Es algo doloroso, es incómodo para el caballo, esos caballos no van a comer adecuadamente, van a perder peso. Adicionalmente, algunos podrían tener problemas de desempeño cuando los están montando, puede que no respondan bien al entrenamiento y lógicamente los dientes que están cercanos a estos pueden comprometerse y tener problemas. Esto se puede dar por varias causas. Primero, porque sufre un golpe directo. Y deja sin irrigación y sin inervación a las estructuras dentarias. También por fracturas de la corona o de la raíz, que básicamente lo que desencadena es que estos dientes o estas estructuras queden sin irrigación y sin inervación, pero queda un foco infeccioso, un medio de cultivo perfecto para las bacterias normales de la boca y desencadene un proceso infeccioso que ataque todos los dientes circundantes a los dientes. Ya en unos minutos vamos a ingresar a la yegua Alicia. Ella tiene un problema dental, entonces esto es un trabajo en equipo, lo hacemos entre la doctora y yo y lógicamente un grupo de personas, entre ellos el anestesiólogo. Este tipo de cirugías dura aproximadamente unas 2 horas y media. La cirugía comienza con una sedación, se pone un catéter en la cual vamos a tener fluidos permanentes durante cirugía. Básicamente lo que hacemos primero es ingresar a la yegua a una sala donde la anestesiamos. Luego por medio del malacates entramos al quirófano. Luego la ingresamos a la mesa de cirugía, la ponemos en decúbito lateral de lado para poder ingresar al área mandibular. Se hace una limpieza de toda la zona, se prepara para la cirugía. Aquí los animales son conectados a una máquina de gas, ¿cierto? Una máquina anestésica. Y luego incidimos y abordamos hasta llegar al sitio donde está el problema, al diente que necesitamos intervenir. Este tipo de cirugías no se deben hacer en campo, este tipo de cirugías requieren espacios muy asépticos porque vamos a manipular tejidos importantes, vamos a exponer hueso, vamos a tener manipulación de tejidos que probablemente en campo tendríamos mayor probabilidad de contaminación. Todos los procesos que tengan origen pulpar, que hayan sido diagnosticadas como daño a origen pulpar, de no solucionarlo localmente, me refiero a no eliminar esa pulpa afectada, esa pulpa necrótica, terminan generando lesiones a nivel óseo. Por eso es que es importante tener en cuenta que un riesgo de osteomielitis, de afección del hueso, es inminente si no se hacen los correctivos adecuados. Puede haber hemorragia en la zona, podemos comprometer algunas estructuras anatómicas que están alrededor y por eso hay que hacer un abordaje muy cuidadoso. Realmente es un problema que sí puede llegar a afectar de un grado alto la calidad de vida y la vida en sí del animal. Se puede llegar a producir la muerte en caso de que haya un exceso de anestesia por descuido del anestesiólogo o un descuido del cirujano que haga alguna ruptura en ese momento de una arteria en la cual puede producir una hemorragia severa y llegar a la muerte. El mayor temor que nosotros teníamos con la yegua es que la yegua se nos llegara a perder,
que en una cabalgata o en la jaula ella pudiera tener una fractura de la mandíbula, ¿cierto? Y eso inmediatamente la yegua simplemente había que descartarla y sacrificarla. Es una yegua que nosotros en ningún momento queremos perderla y por eso se hizo el sacrificio de llevarla hasta Medellín y hacerle esta cirugía. Lo que podría pasar mal dentro de la cirugía o posterior a ella es que no se sellara bien el conducto, que la yegua tenía malo en la muela y siguiera presentando la fístula y nos creara problemas o necesitara otras cirugías posteriores. Lo que yo voy a hacer es ingresar al sitio donde la doctora va a tratar el diente y para eso tenemos que hacer un abordaje muy delicado en esa zona. Vamos a empezar incidiendo por la zona de la lesión. Básicamente el orificio de salida, el orificio que tenemos presente es el que nos va a llevar al sitio de la lesión original. Entonces el procede es a levantar y a remover y acceder al sitio real de la producción de material purulento. ¿A eso a qué me refiero? Vamos a tratar de llegar al ápice, que es la parte final de las raíces de los molares, y controlar ahí el sitio de infección, retirando el tejido pulpar afectado y quitando el foco infeccioso. Es preparando todo el material para hacer la endodoncia, después de hacer la apicectomía y la cirugía apical. Ya este es el material de elección para obturar ambos conductos, que es amalgama tradicional, que nos da muy buen sello en este tipo de cirugía. Ya terminando esto, procedemos a suturar y esperamos que el proceso infeccioso se detenga exitosamente, porque es muy difícil. Ya estando en cirugía, estando el paciente en la mesa de cirugía, tenemos, como anestesiólogo, revisamos muchas variables. Las principales son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, el pulso arterial, miramos la presión sistólica, la presión diastólica y la presión media. La presión media se le bajó a 45. La subí con medicamentos para poder estabilizar al paciente y no se vaya a morir. Vamos a pasarle 10 gotas por minuto. Durante la cirugía a uno le pasa por la mente lo que le pasa a todo paciente cuando le están haciendo un proceso, que ojalá no vaya a tener ningún problema y no se nos vaya a morir la yegua, que no tenga problemas con la anestesia y que el procedimiento que le iban a hacer no encontraran algo diferente a lo que normalmente habían diagnosticado y se nos pudiera perder la yegua. Vamos a proceder a hacer un selle de las raíces para evitar esa comunicación entre el interior del diente y la parte externa ósea y de piel, y probablemente lo que continuemos es hacer un curetaje si vemos que el hueso está bastante afectado, para remover todo ese tejido ya en descomposición, y posteriormente a suturar y esperar que tengamos éxito con el resultado al sellar las raíces de las molares afectadas. Esta es una patología que, aunque no es la más frecuente de origen dental, sí se presenta realmente de manera frecuente. ¿Qué pasa? Muy probablemente es la falla en el diagnóstico oportuno la que evita que se haga el diagnóstico adecuadamente, y es por eso que se tarda mucho tiempo en realizarse lo que se debe definitivamente realizar y de llegar al diagnóstico de acuerdo a la sintomatología inicial.
Si consideramos que un humano generalmente pasa a una camilla, un caballo lo tenemos que pasar a un cuarto acolchonado con vigilancia y cuidado. Que si se para muy rápido o todavía muy anestesiado, al parar se puede fracturar y toque, no muere por eso, pero sí toca sacrificarlo porque realmente no hay nada por hacer. Tuvimos una pequeña complicación por una baja de presión a lo último. Ya estamos en la sala de recuperación. No sé si alcanza a filmar en los ojos, lo que se llaman nistagmos. Es que luego tiene movimientos involuntarios. Es el primer síntoma que esperamos, que paren los nistagmos en el ojo, que tenga buena fuerza y buena movilidad en pies y manos. Los trémores musculares, que es por obviamente la debilidad, de pronto una baja de calcio, una baja de presión, que todo eso esté casi que eliminado para poder esperar que el animal tenga la suficiente fuerza para reincorporarse por sí solo. Apenas terminó la cirugía, a mí me llamó la doctora Paula y me dijo que había sido un procedimiento largo, que más largo de lo normal. Entraron a cirugía a las 9 de la mañana y salieron alrededor de entre 3 y 4 de la tarde. Fue un procedimiento para ellos fuera de lo normal porque duró mucho, pero que todo afortunadamente había salido muy bien. Este tipo de cirugías puede presentar complicaciones como cualquier cirugía. ¿Cuáles pueden ser? Dehiscencia de la herida, pueden soltarse los puntos de sutura. Luego de la cirugía, desafortunadamente, la yegua parece que rascándose contra la pared, ella misma se abrió los puntos. Se presentó un hueco muy feo. Los caballos generalmente tienen un proceso de cicatrización aceptable, bueno, pero no son pacientes muy colaboradores, entonces se pueden rascar, se pueden lastimar. Entonces la complicación principal es que no se vaya a abrir la herida y no se vaya a infectar. Por eso es tan importante el manejo antibiótico y el muy buen cuidado e higiene de la herida en los posoperatorios inmediatos. Nos tocó hacerle unas curaciones diarias que la doctora Paula nos recomendó y fue un poquito traumático al principio, pero que ahorita van a poder ver las yeguas, ya se encuentra en un estado normal, le quedó una pequeña cicatriz, está feíta, pero que con el tiempo va a mejorar y va a ser una yegua completamente normal. Julián, está muy buena la yegua. En esta radiografía de control podemos evidenciar un material completamente radiopaco con el cual hicimos el selle de las ápices de las raíces. Podemos ver 4 puntos blancos alrededor de las raíces. Esto indica que pudimos realizar satisfactoriamente el selle completo de los ápices de las raíces de los molares afectados. Hoy podemos decir que quedamos más satisfechos y más tranquilos de poder controlar la infección del diente vecino. Esto se lo comunicamos al propietario. De todas maneras, en biología nunca 1 más 1 es 2, tenemos muchas probabilidades porque hay partes del proceso infeccioso que uno no controla macroscópicamente y que uno puede esperar que haya más complicaciones, pero por la calidad, por lo que pudimos observar del hueso, por el selle de las raíces, estamos bastante positivos en cuanto a que por fin pudiéramos controlar por completo el problema de Alicia.
Yo estoy completamente contento con la yegua, es una yegua que me gusta, una yegua que me agrada mucho, me gusta montar en ella, la familia mía también. Entonces, es una yegua que la queremos mucho y no queremos por ningún motivo salir de ella. Generalmente este tipo de patologías, la indicación son extracciones, causando muchos problemas a nivel masticatorio. Entonces es muy satisfactorio poderle brindar a los caballos una alternativa, como se hace en odontología humana, y conservando todas sus estructuras dentales normales y así generando un proceso masticatorio lo más normal posible. Pues no, igual que en cualquier profesión existen riesgos, pero básicamente la experiencia y el trabajo en equipo hace que logremos salir adelante y poder manejarlos sin problema. Estoy supremamente agradecido con ellos, si no hubiera sido por ellos se hubiera perdido, y sobre todo con el sistema actual como se manejan los caballos, donde ya uno, si tienen los recursos y uno puede, no quiere que los animales se pierdan. Entonces, antiguamente por cualquier cosa había que sacrificarlos o dejarlos morir. Hoy hay cirugías para muchas cosas complejas en los caballos. Entonces, claro, estoy muy contento con la ayuda que me dieron.